Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, sí se le ¿Me escucha. escuchan, por favor? Ya, perfecto. Entonces, a la segunda clase de esta semana, que es sobre planeamiento estratégico, ¿sí? Veo que solamente hay 25 de sus compañeros que están en alguna clase. ¿Qué cosa ha sucedido? ¿Están en clase sus compañeros? ¿Alguna clase que no ha sido programada? Eric, ¿qué pasa con tus compañeros? Doctora, la verdad no tengo la menor idea. Se supone que a esa hora solamente habría lo que es Espero que se gerencia. vayan uniendo porque mira, ya son las 4. ¿Qué hora es? Ya, espero que se vayan uniendo, solamente hay 26, nos están faltando 21. ¿Sí? Pero nosotros vamos a tener que dar inicio a nuestra clase, ¿sí? Entonces empezaremos definiendo qué cosa es planificación. Jorge Guisado, ¿cómo define planificación? Jorge Guisado. Jorge Guisado. No está presente. Sí, doctora. Fiorella Rosales. Disculpe. Jorge Guisado, estabas distraído. A ver, Fiorella. No, sí, vamos a comenzar con Jorge. Jorge, ¿cómo defines la planificación? ¿La planificación? Jorge. Sí. Doctora, aló. Sí, te estoy escuchando. No, es que no le escuché la pregunta, perdón, disculpe. ¿Cómo defines planificación? Ya. Es un proceso por el cual una persona... Rodas. ¿Sí? ¿Sigo Sí, o...? doctora, la planificación en sí va a ser Sigue. la planeación, va a ser el planteamiento, ¿no? De lo que vendría a ser un proceso, o mejor dicho, la forma en la cual se aplica lo que es un método diseñado para obtener un objetivo determinado. Más que un método, decíamos que es planificar para el futuro. No planificamos en el momento, planificamos para un mediano o planificamos para un corto plazo. Fiorella, que te estaba preguntando. Fiorella, ¿cómo define la salud pública? Doctora, sí, disculpe. Doctora, ¿Cómo sí, define la salud pública? Sí, te escucho. Sí, sí, doctora. La salud pública es Fiorella, te escucho. prácticamente... Sí, ¿me escucha usted? Doctora, Te disculpe, ¿me escucho. escucha? Sí. Bueno, la Más salud bien, pública... más bien esto. Un ratito, doctora, voy a reiniciar otra vez porque no me lo escucho muy bien. A ver, entonces me va contestando Javier Toribio Picón. Sí, Javier doctora, buenas Toribio. tardes. Sí, doctora, la salud pública viene a Buenas ser, tardes. ¿Qué es la salud pública? viene a ser una estrategia, una ciencia de promover la salud, así como la prevención primaria de la salud también, a través de las distintas instituciones
de salud, públicas y privadas. Ya, y también tendría que ser no solamente la promoción y la prevención. Tendríamos que hablar de la recuperación y de la rehabilitación. Alejandra Chávez. Alejandra Chávez. ¿Me escucha, doctora? ¿Cuál es la diferencia que existe entre... Sí, buenas tardes, te escucho. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la salud pública individual y la salud pública colectiva? Doctora, si no me equivoco, sería... Eric. Doctora, ¿me escucha? Sí, me levantaste la mano. Sí, Eric. La salud colectiva sería, como por ejemplo, condiciones de vivienda, condiciones de saneamiento, y la salud individual va dirigida, ¿no?, a un servicio de recuperación de la salud, que sea un acceso equitativo y de calidad a los servicios de la salud por persona. Así es. Delcy Céspedes. Sí, doctora, ¿me escucha? ¿Cuáles son los tipos de planes que tú conoces? Denis. Oh, perdón, Delcy. Doctora, ¿Qué ¿puede tipos de ser planes ¿me conoces? escucha? ¿El plan estratégico o también el plan operativo? Sí. ¿Cómo diferencias el plan estratégico del plan operativo? Rodas García. Julino Rodas. ¿Cuál es la diferencia entre Doctora. plan estratégico y plan operativo? ¿Cuál es la diferencia entre plan estratégico y plan operativo? Bueno, doctora, en sí el plan estratégico... Joel. El plan estratégico, en todo caso, vendría a ser en referencia que va a ser a largo plazo y solo se va a utilizar una vez. En cambio, los planes operativos son los que son de corto plazo y pueden usarse de forma permanente o repetitiva. Ya, eso no me queda claro, Joel. Tú me dices que el plan estratégico es aquel que se puede utilizar solo una vez. Eso no me queda claro. O sea, al ser de por sí, se tiene como... O sea, cuando me refiero a que es solamente solo una vez, es que me refiero de que ya de por sí solamente tiene una cierta dirección que, o sea, en el que se va a enfocar en un solo momento y que ese mismo plan se va a seguir durante todo el trayecto hasta llegar llegar al objetivo que se planea. No. No entiendo. A ver, Rodas, dime. Sí, doctora, en sí, cuando se refiere a plan estratégico, la diferencia entre plan estratégico y plan operativo es que el estratégico va a abarcar lo que son periodos más extensos, a diferencia de los operativos que cubren periodos un poco más cortos, ¿no? Eso es en cuanto a tiempo. Y en cuanto a alcance, en sí los estratégicos, afectan una amplia estructura o gama de lo que son las actividades, a diferencia de los operativos que, tienen un alcance un poco más limitado, ¿no? Eso es en cuanto al alcance, y para la relación que tienen con los fines o con los objetivos, en sí los estratégicos van a incluir la formulación de los objetivos. Y ya los planes operativos, dan ya por establecido lo que es la existencia de estos planes objetivos y ofrecen la forma en que se puede lograr a conseguir estos. Ya, está bien tu respuesta. Lo único que vamos, perdón, vamos a aclarar es la última parte. Los planes estratégicos
son lo que te dices a más largo plazo, pueden ser 3 a 5 años. El plan operativo es de 1 año. El plan estratégico es para toda la institución. Vamos a decimos, si hablamos del hospital, el plan estratégico es para todo el hospital. Si hablamos del plan operativo, es para cada uno de los servicios o de los departamentos que conforman el hospital. Esa es la diferencia. La otra diferencia que podemos decir es que en el plan estratégico vamos a tener los objetivos estratégicos. En cambio, en el plan operativo, nosotros ya vamos a, digamos, esos objetivos estratégicos, vamos a ver cuáles son los objetivos principales, vamos a ver después cuáles son las actividades, cuáles son las tareas que se van a realizar y vamos a definitivamente también a decir, bueno, para hacer esto necesitamos tanto. Entonces, el plan operativo vendría a ser una programación de actividades que nos va a dar como resultado cuánto cuesta trabajar en esto, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante y creo que eso no nos podemos olvidar. Yo quisiera que ustedes hagan alguna pregunta respecto a todo lo que vimos el día lunes para ver qué cosa es lo que no quedó claro para poder avanzar, porque si nosotros avanzamos así, podemos tener problemas. A ver, algo que no haya quedado claro. Algo que no haya quedado claro. Renato Bellido, ¿alguna pregunta que tengas en relación a lo que hemos visto el día lunes? Renato. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. No tengo ninguna pregunta, doctora. ¿Todo quedó claro? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión? Renato. Renato, ¿cuál es la diferencia entre misión y visión? Renato. Nicole Almeida, la misma pregunta. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Nos proyectamos a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? En cambio, la misión más que todo va a tener que ver con lo que es con la razón por la que existe nuestra organización, ¿no? ¿Para qué están? Así es. Bueno, entonces esto, por favor, yo les he recomendado cada clase, mejor lean, porque si no, no pueden entender la segunda clase. Y no tienen después que estarse preocupando cuando llegue el examen de estar todos preocupados de qué cosa hacemos y todo lo demás, ¿no? Quiero hacer un paréntesis y pedirles esto, 1000 disculpas, que no puedo conectarme, no puedo abrir la cámara, porque si yo abro la cámara se me bloquea la computadora, entonces por eso es que no estoy utilizando cámara, ¿sí? Entonces, comenzando la clase de hoy, vemos que toda esta semana de planeamiento estratégico, primeramente hemos definido lo que es planificación, para qué sirve la planificación. Hemos definido también el día lunes lo que es administración estratégica y que la administración estratégica, que es diferente a la planificación estratégica, comprende lo que es planificar, lo que es conducir o dirigir y lo que es, digamos, controlar, ¿no? Entonces, esa sería la administración estratégica. Hemos visto que existen momentos en la planificación, que los vamos a ver también ahora, y hemos visto que en la planificación estratégica lo importante es ver la misión, la visión, los valores, los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, a partir de ver los objetivos estratégicos,
en el plan estratégico, entonces ya pasamos a ver lo que es el plan operativo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar nuestra clase, que empezamos el día lunes, y vamos a poner esto. Tenemos momentos del planeamiento estratégico. Ustedes ven todo lo que está con azul representa lo que sería el planeamiento estratégico y lo que está en rojo representa lo que es el plan operativo. Entonces dijimos también el día lunes, que el momento enunciativo tiene que ver con la misión. La misión es ¿para qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién servimos? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Es la misión, es lo actual. La visión es cómo vemos a nuestra organización de acá a 2, a 3 años, a 4 años. Decíamos que no más de 3 años, porque existen cambios externos, cambios en el medio externo, en el medio ambiente, que definitivamente van a hacer que cambien las cosas, ¿no? Que cambien muy rápido y que eso no nos permitiría continuar con nuestro plan estratégico conforme lo habíamos diseñado. Los valores van con la ética, ¿no? De cómo se comportan las personas dentro de la organización. También en una de las primeras clases, creo que la primera o la segunda clase, habíamos visto que todos estos de los valores también los consideramos cuando hablamos de la cultura organizacional. El segundo momento es el momento de análisis, que es lo que vamos a ver ahora también, y se trata del entorno. ¿Qué es el entorno? El entorno es el medio ambiente, es la parte externa de la organización, y el entorno es lo que está dentro de la organización. Vamos a hablar de lo que es el momento de síntesis, que tiene que ver con lo que se denomina el análisis FODA. Vamos a hablar del momento estratégico, que tiene que ver con la identificación y selección de estrategias. Entonces, hasta ahí nosotros estaríamos concluyendo nuestra semana, nuestra presente semana, hablando de lo que es plan estratégico. Si ya vemos lo que está escrito con letra roja y hablamos del momento normativo, que es ya la formulación de los objetivos, y el momento táctico operacional, donde se definen las actividades, ya estamos hablando de lo que es el plan operativo. Y pasamos, ya hemos visto la clase pasada, misión, visión y valores, y pasamos ahora a ver el segundo momento, que es el momento de análisis, donde hemos dicho que vamos a ver el entorno y el entorno. ¿Lo tienen ahí? Momento de análisis. Analizamos el ambiente externo, entorno, y analizamos el ambiente interno de la organización, que sería el entorno. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del momento del análisis. Comenzaremos por lo que es el ambiente externo, y decíamos que como sinónimo de ambiente externo tenemos análisis, ambiente, entorno, no entorno, sino entorno. Entonces, por eso dice llamado también análisis ambiental, análisis del entorno. En el entorno de una organización, ¿cómo definimos el entorno de una organización? La definimos como el conjunto de factores, procesos y agentes que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión o de la visión. Entonces, miren, tengan en cuenta que eso queda claro. Todos los factores externos que de forma directa o indirecta van a, digamos, a incidir, van a poder cambiar el cumplimiento de lo que hemos visto, lo que estamos viendo, que es la misión y la visión. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cuáles son, digamos, estos agentes que pueden incidir de manera directa o indirecta en la organización. Y tenemos dos cosas que tener en cuenta. Si ustedes se acuerdan, el día lunes dijimos que la epidemiología nos es sumamente útil cuando nosotros hacemos gerencia, porque nos va a hablar de los daños.
En el ambiente externo, ese entorno que estamos analizando, o medio ambiente que también se denomina, tenemos el entorno epidemiológico que va a identificar los problemas de salud y sus factores asociados. Va a identificar los problemas de salud y sus factores asociados. Por ejemplo, decíamos, si tenemos un friaje, va a identificar ese friaje, cuándo se va a dar, en qué zona se va a dar, y por lo tanto, digamos, con qué se va a relacionar esto y qué enfermedades nos puede causar, ¿sí? Luego tenemos lo que se denomina el entorno empresarial. Y en el entorno empresarial tenemos dos tipos. El entorno empresarial que lo llamamos inmediato, en este momento ya, y el entorno empresarial mediato. De analizar el ambiente externo de la organización, llamado también medio ambiente, es que nosotros ya vamos a comenzar a hacer nuestro análisis FODA. Y analizar la parte externa concluye en oportunidades y amenazas. Entonces diremos las oportunidades, las que inciden de forma positiva en la misión y en la visión de nuestra organización. Y las amenazas, las que van a incidir en forma negativa en la misión y en la visión de la organización. ¿Alguna pregunta? Ya saben ustedes también que si, mientras que yo estoy hablando, estoy explicándoles la clase, si es que ustedes tienen alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en ese entorno epidemiológico? Entonces, en ese entorno epidemiológico, nosotros vamos a ver, primeramente, la población a atender. ¿Qué población vamos a atender? Nosotros hablábamos también en una de las clases que decíamos, esa población a atender tiene que ver con qué cosa. Tiene que ver con el espacio, dónde está localizada, tiene que ver con el tiempo, incluso tiene que ver, digamos, con su segmentación. Por ejemplo, vamos a atender ¿en dónde? Vamos a atender en Cañete, una población de 100.000 habitantes, pero nosotros nos vamos a dirigir, en este caso, vamos a atender a los niños menores de 5 años. Entonces, por eso, población a atender y con todos los cambios y con todos los segmentos que pueda tener esta población. ¿Qué otra cosa vemos en el entorno epidemiológico? Y ustedes van a ver todo esto. Y antes de comenzar a hablar a partir de la estructura y todo lo que sigue, les diré que esto es muy importante y que esto ya lo hemos visto en un documento, que incluso ya ustedes lo han presentado en el seminario, y yo les decía, miren la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces, si decimos, miren la importancia que tiene esto, a ver, Lucero Tafur. Lucero Tafur. Sí, doctora, ¿me ¿A qué escucha? documento? Sí, te escucho. ¿A qué documento me estoy refiriendo? Disculpe, doctora, es que se le cortó en una parte, no escuché lo último que dijo. Mi pregunta es, a partir de lo que vamos a hablar, de estructura y todo lo que vamos a ir mencionando, les decía que ha sido muy importante que ustedes revisen en el seminario, que así lo han hecho, un documento. Y entonces, digamos, ¿cuál es ese documento del cual estoy hablando? Ah, y la CIS. De la CIS, el análisis de situación. Sí, te escuché, está muy bien. Hemos hablado del análisis de situación de salud. Entonces, miren la importancia que tiene y para que ustedes puedan ver de que no es solamente que uno lo quiera presentar en el seminario, todo lo demás, sino lo importante que viene a ser en lo que nosotros estamos viendo. Entonces, en ese entorno epidemiológico y que está en el ACIS, vamos a ver la estructura poblacional por edad y por sexo. Vamos a ver también la estructura de la morbilidad y la mortalidad local. Y cuando hablamos nosotros de mortalidad y morbilidad, nos estamos refiriendo a lo que se denomina, ¿quién me contesta?
¿Quién me puede contestar? André Ponce. André Ponce. André Ponce. Entonces, bueno, es uno de los 10, de los 9 alumnos que están faltando, ¿no? A ver, Saldaña. Saldaña. Sí, doctora. Ya. Cuando No nosotros escuché muy bien. hablamos, Sí, escúchame, Saldaña, cuando nosotros hablamos de morbilidad y mortalidad, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de unas tasas para que pueden ver porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de fallecer o en cuanto a la mortalidad, y morbilidad es una tasa probable de qué cantidad de integrantes de una población se pueden enfermar, ¿no? En un determinado tiempo. Y a eso se denomina, ¿qué se denomina? ¿Tasa? No. ¿Es un ¿Qué indicador? se denomina? Tampoco. ¿Quién sabe? ¿Qué se denomina? Freddy Rodríguez. ¿Qué se denomina Freddy Rodríguez? Freddy Rodríguez, ¿qué se denomina? Patricia de la Cruz, ¿qué se denomina? Lucía Flores, ¿qué se denomina? Se denomina estado de salud, que es diferente a la situación de salud. El estado solamente se va a referir a la morbimortalidad. Y entonces decíamos que vamos a ver la estructura de morbilidad, mortalidad, ¿no? Morbilidad, mortalidad, los principales daños y riesgos que se dan, las enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Qué es una enfermedad emergente? ¿Qué es una enfermedad emergente? ¿Qué es una enfermedad emergente? Carla Urbina. Sí, Rodas, ¿qué es una enfermedad emergente? Sí, doctor, es una enfermedad que, bueno, que aparece, una enfermedad nueva que aparece y que abarca aproximadamente los últimos 30 años. Emergente, ejemplo. Ejemplo, Claudia. Claudia, ejemplo. De enfermedad emergente, doctora. Emergente. El COVID-19, doctora, sería reemergente, creo, ¿no? No, entonces comenzamos por la definición. Emergente es una enfermedad que se da por primera vez. Y reemergente es una enfermedad que ya se ha dado.
Doctora, no se le escucha. Mil disculpas, había apagado el micrófono, por eso no me escuchaba. Entonces les decía que primeramente tendríamos que partir de lo que es la definición de enfermedad emergente, que es la que se da por primera vez, y enfermedad reemergente, la que se da, digamos que se repite. Una enfermedad emergente podríamos poner el COVID-19, primera vez que se ha presentado. Enfermedades reemergentes podemos hablar, por ejemplo, de qué cosa. Podemos hablar del dengue, podemos hablar del paludismo, o sea, que se da, perdón, que se han presentado y que después se vuelven a presentar. Luego tenemos que en el entorno epidemiológico también tenemos que ver las emergencias sanitarias y las epidemias. Y bueno, ¿qué más que lo que tenemos para no olvidarnos de poner el ejemplo entre esto de emergencias sanitarias y epidemias, poner el ejemplo de lo que decíamos de la pandemia? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Y qué otra cosa tenemos que ver en el entorno epidemiológico? Tenemos que ver la identificación de los factores de riesgo y de riesgo atribuibles en población de los principales problemas de salud. Quisiera que miren bien la lámina y que me hicieran alguna pregunta si es que la tuviera. Antes de pasar a otra, porque si no pasamos y después nos quedamos sin saber. Sí, Rocío. Sí, doctora. En enfermedades emergentes, reemergentes, ¿hay alguna periodicidad de tiempo? Por ejemplo, emergentes es alguna cantidad de años, los últimos 30 años, algo así. Rocío, discúlpame, no te escuché la última parte. Sí, lo que preguntaba para diferenciar, por ejemplo, en el caso del COVID es emergente, no tiene nada que ver que haya una ola, 2 olas, o se habla de una cantidad de años, últimos años que se presentan 30 años, algo. No tiene nada que ver, porque es una enfermedad emergente, es una enfermedad que recién se ha presentado. Que esto pueda tener, bueno, las olas se refiere a lo que se da, ¿no? A lo que, cómo se está agravando, cómo se da en la población, o cómo ha habido una variación del virus, por eso se está presentando, no tiene nada que ver. Pero reemergente es aquella enfermedad que se ha presentado y que se da. Por ejemplo, una enfermedad emergente, y que no ha sido reemergente, por lo menos en nuestro país, gracias a Dios, fue el cólera, ¿no? Que se dio en el año 1991 y después de ahí no se ha vuelto a dar. Rocío, ¿contesté tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta en relación al entorno epidemiológico? Continuamos. Dice que para evaluar el entorno epidemiológico, nosotros podemos tener dos fuentes de información. Una de ellas ya acabamos de hablar, que es el ACIS, y lo otro sería las encuestas sobre salud y enfermedad. Entonces, mediante esas dos fuentes de información, nosotros podemos trabajar esto de entorno epidemiológico, entorno externo. Luego hemos hablado, hasta acá, la parte epidemiológica es el entorno mediato. Y ahora vamos a hablar del análisis del entorno empresarial inmediato, lo que se da en este momento, lo que se está dando ya. Y para hablar de ese entorno inmediato, entonces nosotros vamos a relacionar esto con las 5 fuerzas de Porter. Y vamos a ver cuáles son esas 5 fuerzas de Porter, que las tenemos ahí. Dice que son los competidores actuales, los competidores potenciales, los clientes actuales y los clientes potenciales, los proveedores y los productos sustitutos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que conforman las 5 fuerzas de Porter: competidores actuales, competidores potenciales, clientes actuales y potenciales, proveedores y productos sustitutos.
les decía, vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces, si nosotros decimos clientes actuales, yo creo que eso es obvia la definición, son los clientes que tenemos en este momento. Vamos a definir qué son los potenciales. Dice que los clientes potenciales son aquellos que podrían pasar a ser nuestros clientes siempre y cuando se den determinadas circunstancias. O sea, en este momento no son nuestros clientes, pero podrían ser nuestros clientes si es que se da lo que a continuación vamos a mencionar. ¿Y qué es lo que a continuación vamos a mencionar? Primeramente, que el servicio ofrezca, digamos, lo que ellos necesitan. O sea, que pueda, digamos, ir a ver sobre la necesidad que tienen. Tienen la necesidad de qué cosa, que le hagan una intervención quirúrgica por una colecistitis calculosa. ¿Sí? Segundo, tienen que ver con que nuestros productos o nuestros servicios que estamos brindando merezcan su preferencia, o sea, sean de calidad. Si, digamos, tenemos un servicio, un hospital donde los pacientes se complican, donde no se respetan las citas, donde los pacientes no tienen sus medicinas, entonces no podemos estar hablando de que ese servicio que se está prestando sea un servicio de calidad. Tercera cosa que decimos, que se conozcan nuestros productos o servicios. ¿Y cómo hacemos conocer nuestros productos o servicios? Mediante el marketing, ¿no? Entonces, dar a conocer. Nosotros es un centro de salud que atiende, digamos, principalmente esas patologías. Trabajamos, digamos, con una planta de profesionales calificados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando a conocer nuestro servicio y qué hacemos para poder llegar a las necesidades de nuestros pacientes. Y la otra cosa, que el servicio esté cuando ellos necesitan, o sea, como oportunidad. Y les voy a poner un ejemplo, será de hace 2 o 3 años, que fue una paciente ya en trabajo de parto a uno de los hospitales del Ministerio de Salud. La examinaron y le dijeron que no, que todavía se regrese a su casa, que todavía no estaba en trabajo de parto. La paciente salió del consultorio y en la puerta del hospital dio a luz, ¿no? Entonces, dice, estemos cuando ellos nos necesitan. Es la oportunidad que en este caso vemos que no hubo. Luego decimos, si no ocurre alguno de estos elementos, es difícil que alguien pase a ser nuestro cliente actual. ¿Qué cosa? Si es que no hay oportunidad, si es que no conocen el servicio, si es que no se da un servicio de calidad, si es que no se atiende las necesidades que traen los pacientes. Entonces, definitivamente, si es que no se dan estas 4 oportunidades, vamos a decir, esos clientes potenciales no se van a convertir en clientes actuales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces está claro, tenemos clientes actuales y tenemos clientes potenciales. Y ya sabemos cuándo esos clientes potenciales se van a convertir ya en clientes actuales. Luego vamos a hablar de los competidores. Y en los competidores, entonces nosotros tendríamos que decir que tenemos competidores actuales y competidores potenciales. Y vamos a comenzar por definir qué cosa es un competidor. Y así tenemos que competidor se denomina cuando alguien produce el mismo servicio o un servicio sustitutorio de nuestro para el mismo segmento de mercado. Magda Castillo, ¿puedes poner un ejemplo de esta definición? Magda, ¿puedes poner un ejemplo? No lo escuché, doctora. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Tienes ahí la definición de lo que es competidor. ¿Podrías dar un ejemplo de un competidor? Magda. Sí, doctora, aquí estoy. Sí. ¿Podrías darme un ejemplo?
Por ejemplo, tal vez en relación a lo de las vacunas, doctora. A ver, no sé, a ver, plantéalo como lo estás planteando. Bueno, sobre las vacunas, ¿no? O sea, por ejemplo, con relación a lo que cubre, ¿no? Se dice de que la vacuna Pfizer cubre, bueno, tiene mejor cobertura para más variantes que, por ejemplo, las otras vacunas, ¿no? Que, no sé, que la AstraZeneca, que la Moderna, ¿no? No me queda claro. No me queda claro como que aprovecho a pasar la lista, entonces voy a ir preguntando. Rocío Acuña, tu ejemplo. Sí, sí, doctora. Ejemplo. Bueno, yo también estaba pensando, pero por ejemplo, podría ser que existan vacunas para algunas enfermedades y si sale una vacuna quíntuple que tenga todas, desplazaría a los métodos anteriores, por ejemplo. Ya, pero la vacuna es de inmunizaciones, es un servicio que se da así. Podemos tener, digamos, estamos vacunando con Pfizer y ¿qué tenemos ahora? Tenemos la vacuna Moderna, es un competidor ¿de quién? De la vacuna de Pfizer. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo más simple para que lo puedan entender. Tenemos el Hospital María Auxiliadora y un competidor del Hospital María Auxiliadora podría ser el hospital de Puente Piedra. Por eso dice, se denomina cuando alguien produce el mismo servicio o un servicio sustituto del nuestro para el mismo segmento de mercado. Además decimos, si identificamos a alguien como un competidor, estamos aceptando en forma implícita que produce lo mismo que nosotros. Por eso yo les ponía el ejemplo del Hospital María Auxiliadora con el hospital de Puente Piedra. Se está haciendo lo mismo. Sí, Rocío, te escucho. Doctora, entonces, no sé, podría ser, por ejemplo, cuando los hospitales de Solidaridad vienen a hacer algo en vista de que hay deficiencias en los hospitales del MINSA y ofrecen lo mismo. Sí, ese es buen ejemplo. Los hospitales de la Solidaridad son un competidor de los hospitales del MINSA o de los hospitales de salud. ¿Está bien? Ven, entonces cuando uno pone los ejemplos, es más fácil entender las definiciones, porque a veces cuando solamente definimos y avanzamos, nos podemos quedar en nada y nos podemos equivocar, ¿sí? Ahora acá tenemos ejemplos, y lo van a tener más claro. Competidores actuales. Establecimientos de salud públicos y privados en zonas cercanas que brindan atención médica. Vamos a decir, bueno, yo puse en zonas un poquito alejadas porque hablábamos del Hospital María Auxiliadora y hablamos del Hospital de Puente Piedra. Acá nos dice que los competidores actuales son aquellos que brindan servicios en zonas cercanas. Entonces, cercana, por ejemplo, al hospital que hemos dicho, María Auxiliadora, tiene que haber una clínica. Y si vemos esta clínica, entonces ya estamos hablando que se trata de un competidor actual. ¿Qué otros competidores? Establecimientos privados de apoyo al tratamiento, ¿no? Establecimientos privados de apoyo al tratamiento, que podrían ser las farmacias y las boticas. ¿Por qué las farmacias y las boticas? Porque muchas veces los pacientes no van al médico, no van al establecimiento de salud, ¿y dónde prefieren ir? Prefieren ir a la farmacia o a la botica y decir, bueno, estoy con dolor de cabeza desde ayer. Entonces, el farmacéutico o el que vende le dice, bueno, tome esto, ¿no? ¿Qué otros competidores? Establecimientos privados de apoyo al diagnóstico, como pudiera ser los laboratorios particulares. Lo que tú has dicho, que pusiste el ejemplo y que está abajo, el Hospital Municipal o de la Solidaridad, sin supervisión con una alta demanda en la consulta externa, ¿sí? Entonces, ya tenemos ejemplos y creo que queda claro lo que es en relación a los competidores actuales. Competidores potenciales, aquellos que todavía no son nuestros competidores, otros establecimientos particulares de salud. Y acá también ponemos ejemplos de lo que habíamos dicho de clientes o usuarios internos
que es el personal de salud profesional, el personal de salud no profesional, o sea, los técnicos o los administrativos. Hablamos también de los proveedores, como serían los laboratorios farmacéuticos o las casas que nos proveen, que nos venden equipos. Hablamos de productos sustitutos. En los productos sustitutos tenemos que mencionar la automedicación por parte del usuario. Tenemos que mencionar la prescripción inadecuada por parte de otros profesionales no médicos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, Alejandra. Sí, doctor, una consulta. Entonces también un competidor podría ser los vacunatorios del MINSA con eSalud, porque por ejemplo en eSalud como que son un poco más estrictos al momento de solicitar ciertos documentos personales, en cambio los vacunatorios del MINSA no, pero ambos ofrecen lo mismo. Así es, son competidores. Son competidores actuales, o sea, no potenciales, son competidores actuales. Está bien, Alejandra. ¿Alguna otra pregunta? Hablamos también de los productos sustitutos y qué cosa es, digamos, ejemplo de productos sustitutos, la automedicación por parte del usuario, una prescripción inadecuada por parte de otros profesionales no médicos. Y en otros profesionales no médicos habíamos mencionado, por ejemplo, a los farmacéuticos. Si ya hemos hablado de clientes y de competidores, entonces creo que estamos en el momento de ya poder definir estas 5 fuerzas de Porter de las que estamos hablando, y dice que las 5 fuerzas de Porter son aquellas que analizan los elementos que contribuyen a diseñar la estrategia corporativa, o sea, la rivalidad que hay entre los competidores, que ya hemos puesto ejemplos, las amenazas que puedan haber de nuevos competidores que ingresan al mercado, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de los productos sustitutos. Y estas 5 fuerzas de Porter, si estamos hablando del medio externo, estamos hablando del ambiente, esto concluye en lo que sería oportunidades y amenazas. Acá dice rivalidad entre los competidores existentes, amenaza de nuevos competidores. ¿Qué otra cosa tenemos en las fuerzas de Porter? Poder de negociación con los clientes, amenaza de los productos y servicios sustitutos y el poder de negociación con los proveedores. Ahora, ¿por qué está este cuadrito acá? Para que ustedes puedan trabajar de una manera más ágil, de una manera más fácil. ¿En qué sentido? En que pueden diseñar su cuadrito y poner, por ejemplo, oportunidades y amenazas, ¿no? Y ver los clientes, los competidores, los aliados, los proveedores y los productos sustitutos. Entonces, ustedes ir poniendo el ejemplo, así como hemos estado hablando, para decir si esto es una oportunidad o si esto es una amenaza. ¿Alguna pregunta? A ver, Joel. Sí, ¿cómo es que en el Joel, ¿alguna cuadro, pregunta? sí, cómo es que las oportunidades pueden darse por productos sustitutos si especialmente en las anteriores diapositivas esos productos podían incluso disminuir la cantidad de clientes actuales que uno podría tener? ¿Cómo es que eso puede presentar oportunidades? Ya, pero es que esa no es una oportunidad. Eso no es una oportunidad. La oportunidad, ¿qué cosa es lo que puede ser? Que se puedan abrir nuevos vacunatorios. Tomando uno de los ejemplos que puso tu compañera, que se puedan abrir nuevos vacunatorios, ¿sería una oportunidad? Sí, sería una oportunidad. ¿Para quién es la oportunidad? Para las personas, porque van a tener más lugares donde poderse vacunar. ¿Sí? A ver, me dijo.
Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Melissa, te escucho. Ah, ya. Doctora, una consulta. ¿Aliados qué vendrían a ser? Aliados, por ejemplo, vamos a decir, ¿quiénes serían nuestros aliados? Nosotros tenemos un servicio de salud que no tiene, ¿qué cosa? Que no tiene un servicio de hemodiálisis. Pero hemos firmado un convenio con otro establecimiento de salud que sí lo tiene. Entonces, esos son unos aliados. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora. Entonces serían los otros centros que, como en una especie de red, como con quienes trabajamos, algo así. Claro, así es, así es. Ah, ya. Gracias. Continuamos. Ahora decíamos que hemos estado analizando. Hemos estado analizando el entorno empresarial inmediato, con las 5 fuerzas de Porter. Pero también tenemos que analizar el entorno mediato. Y en el entorno mediato tenemos factores sociales, como son patrones culturales, hábitos, costumbres. Tenemos factores económicos, que tienen que ver con la capacidad económica de la población. Tenemos factores políticos y tenemos factores tecnológicos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y posiblemente con los ejemplos para que ustedes puedan entenderlos mejor. Y decimos, tenemos factores sociales, factores económicos, factores políticos y factores tecnológicos. Factores sociales. Ejemplos. Mayor porcentaje de mujeres en edad fértil con educación secundaria incompleta. ¿Esa es una oportunidad? No, es una amenaza, ¿verdad? Para alguien que no entendía bien y me hizo la pregunta entre amenazas y oportunidades. Otro ejemplo, alta frecuencia de violencia familiar y social, delincuencia. ¿Es una oportunidad? No es una oportunidad, es una amenaza. Comportamientos que ponen en riesgo la salud de la población. Comportamiento, por ejemplo, de hábitos no saludables. ¿Qué sería eso? Una amenaza. Tenemos también lo denominado factores económicos. Vamos a poner ejemplos. Tendencia a la disminución presupuestal del pliego del sector salud. ¿Qué sería eso? Es una amenaza. La población atendida en el hospital proviene de zonas de pobreza y de extrema pobreza. Es una oportunidad. Alta tasa de desocupación laboral. Cuando hablamos de alta tasa de desocupación laboral, entonces, ¿qué cosa sería esto? Sería una amenaza, porque si hay alta tasa de desocupación, de repente no van a tener dinero para poder ir al servicio de salud, no van a tener dinero para poder comprar sus medicinas. Tenemos factores políticos. Y entre los factores políticos, ¿qué ejemplos? Descentralización de las funciones del sector salud. ¿Es una oportunidad o es una amenaza? Es una oportunidad para las regiones, porque ellos manejan sus fondos económicos para poder dar salud a la población. Perdón, por favor. Mejoramiento de las vías de acceso al hospital por inversión del municipio regional. ¿Qué cosa es? Es una oportunidad. Sistema de contratación de personal impuesto por el MINSA y que no garantiza la estabilidad de los trabajadores. ¿Qué cosa sería esto? Sería una amenaza. Dentro de los factores tecnológicos podemos mencionar los ejemplos: adquisición de equipos y mejora en los sistemas informáticos. ¿Qué cosa es? Es una oportunidad. Equipos de diagnóstico por imágenes y tratamientos. O sea, el establecimiento va a contar con o le van a donar equipos de diagnóstico y tratamiento. Sería una oportunidad. Y acá, ese cuadrito, que eso les sirve a ustedes, ¿cómo les podría decir? Como para poderse guiar, como para poder ir haciendo su FODA, ¿no? Entonces, un poquito que los lleva de la mano para que ustedes apunten así como hemos estado viendo, y les sirve para decir, bueno, esto es una oportunidad o esta es una amenaza. ¿Alguna pregunta?
Con esto estaríamos dado por concluido todo lo que es el análisis del ambiente externo o del entorno o del medio ambiente, que concluye en oportunidades y amenazas. Todo esto del medio externo no está dentro de la organización, como lo que vamos a ver ahora, que ya es el análisis del ambiente interno. En este análisis del ambiente interno tendríamos que mencionar primeramente el análisis de la capacidad gerencial. Los gerentes, ¿dónde están? Están dentro de la organización. El análisis del servicio que presta, el análisis financiero, el análisis tecnológico, la capacidad de talento humano. Y todo lo que tiene que ver con el ambiente interno concluye con lo que serían las fortalezas y debilidades. Entonces, de esa manera, ustedes ven cómo nosotros estamos dando paso a lo que sería el FODA o DOFA. ¿Alguna pregunta? Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Y dentro del análisis del ambiente interno, nosotros podemos analizar, ¿qué analizamos? Analizamos oferta, porque todo lo que está fuera del establecimiento, todo lo que está fuera de la organización es demanda. Entonces, todo lo que está dentro es oferta. Y en la oferta analizamos, como vamos a ir viendo, lo que es estructura, proceso y resultado. Decíamos, todo lo interno concluye en fortalezas y debilidades. Análisis de la oferta. Y acá, para que vean qué se analiza en cada uno de ellos, tenemos en estructura, analizamos los recursos humanos, la infraestructura física y el equipamiento, los recursos económicos. En proceso, ¿qué podemos analizar? Si es que el establecimiento tiene guías de atención, si es que estas guías de atención están aprobadas, si es que las guías de atención están vigentes. Analizamos los manuales de procedimientos, vemos los procesos técnico-administrativos, como son los documentos de gestión, hablamos de los procesos asistenciales. Y como resultado, podemos ver la tasa de mortalidad y morbilidad que ha habido en el establecimiento y podemos hablar, digamos, de la calidad con la cual se ha brindado el servicio. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Comenzamos viendo cada uno de lo que hemos mencionado y así diremos que en la estructura analizamos la infraestructura física, el equipamiento, los recursos humanos y los recursos financieros. La infraestructura física, el equipamiento, los recursos humanos y los recursos financieros. En la estructura, vamos a poner ejemplos para que ustedes se puedan orientar. Hablamos de la infraestructura física y vemos, por ejemplo, que es una identificación antigua de alta vulnerabilidad. ¿Eso será una fortaleza o una debilidad? Mirela Romero. Sí, doctora. Doctora, disculpe, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Te repito la pregunta. Estamos viendo lo que es infraestructura física y acá tenemos este ejemplo, edificación antigua de alta vulnerabilidad. Yo te pregunto, ¿esa es una fortaleza o es una debilidad? Sería una debilidad, doctora. Así es. Zona de ubicación estratégica del hospital, una fortaleza. El hospital cuenta con barreras arquitectónicas. ¿Qué son barreras arquitectónicas? Joel. Joel. Sí, barreras arquitectónicas vendrían a ser como rejas o
que cuente con baches que sean o que impidan el acceso directo a los hospitales? No. Barreras arquitectónicas se está refiriendo a todo lo que nosotros tengamos en el servicio para discapacitados. Principalmente hablamos de rampas. Podemos hablar también de servicios higiénicos para discapacitados también. Entonces, todo lo que sea para discapacitados, a eso se denomina barreras arquitectónicas. Entonces, esto que el hospital cuente con barreras arquitectónicas, es una fortaleza. Hablamos también dentro de la estructura del equipamiento. Insuficiente equipamiento para organizar los servicios, organizar los servicios sería una debilidad. Recursos humanos, también está dentro de estructura. Insuficiente número de profesionales de la salud, es una debilidad. Inadecuado sistema de incentivos en relación al desempeño laboral, también es una debilidad. Participación activa del personal en las capacitaciones programadas, es una Fred Vita, ¿qué cosa sería? Participación activa del personal en las capacitaciones programadas. Sí, doctora. Sería, doctora, una fortaleza. Una fortaleza. Pasamos a ver los recursos financieros y decimos suficiente presupuesto anual por parte del MINSA, fortaleza. Apoyo financiero por instituciones públicas y o privadas, fondos concursables, donaciones, es una fortaleza. Hasta ahí hemos hablado lo que sería estructura. Entonces ahora vamos a ver qué procesos se pueden tomar en cuenta. Y dice procesos organizacionales, o sea, procesos de la organización. Podemos tomar en cuenta el sistema de gestión de la calidad, el proceso logístico, el proceso de inversión pública, el proceso de salud ambiental, el proceso de atención de emergencia, el proceso de elaboración de documentos normativos. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si hay alguna pregunta de lo que he dicho anteriormente de estructura, antes de pasar, que ya hemos pasado a lo de procesos, me lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, pasamos a ver lo de los procesos. Así tenemos el sistema de gestión de la calidad. Y dentro del sistema de gestión de la calidad podemos ver tarifarios, dice acordes al poder adquisitivo de la población atendida, es una fortaleza. Tiempo de espera prolongado para la atención en consulta externa es una debilidad. Convenios para docencia e investigación con universidades e institutos superiores es una fortaleza. E incremento de la demanda debido a una buena atención es una fortaleza. Entonces ustedes ven ya ejemplo que se está poniendo para que ustedes puedan conocerlos y puedan llevar a cabo su análisis FODA. En cuanto al proceso logístico, el proceso logístico es la compra de equipos, de materiales, de insumos y también la contratación de personal. Tenemos ejemplos, no se ha hecho nuevas adquisiciones, es una debilidad. Insuficiente mantenimiento del equipamiento es una debilidad. En cuanto al proceso de inversión pública, hablamos del mejoramiento de las vías de acceso al hospital con inversión del municipio regional. Entonces, esta sería una fortaleza. En el proceso de atención en emergencia, limitada oferta de servicios médicos, sería Olga Cisneros, sería una. Olga Cisneros. Olga Cisneros. No está. Sería una debilidad. Olga, te estaba preguntando, ¿no estabas? Sí, doctora, sino que mi micro se demora en prender. Disculpe. Ya habíamos dicho que esta limitada oferta de servicios médicos en emergencia sería una debilidad. Y hemos analizado, hemos visto estructura, hemos visto proceso, y ahora nosotros vamos a ver lo que sería el resultado.
Y en resultado tenemos porcentaje, lo siguiente: porcentaje de ejecución presupuestal, la productividad, la eficacia, eficiencia, efectividad y la equidad, la satisfacción del usuario, la calidad de nuestros productos, el cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si tenemos ejemplo de cada uno de ellos. Por favor, ¿quedó algo pendiente, algo que me quisieran preguntar en relación a proceso? ¿Algo que me quisieran preguntar en relación a proceso? Satisfacción del usuario. Entonces dice que la satisfacción de la población por los servicios prestados con un tarifario acorde a poder adquisitivo de la población y un incremento en la demanda de las prestaciones, nos habla que hay usuarios satisfechos. Si hay usuarios satisfechos y que hay todo esto, o podría haber solamente algo, ¿no? Podría haber, por ejemplo, un tarifario de acorde al poder adquisitivo de la población, nos habla ya que tenemos una fortaleza. Incremento de la demanda en las prestaciones también nos habla de una fortaleza. No necesariamente tienen que estar los tres, puede ser uno de cada uno de ellos. Y este cuadrito que les sirve a ustedes para colocar, para no, digamos, no equivocarse, ¿no? No equivocarse. Si van a hablar de recursos humanos, fortalezas y debilidades, si van a hablar de la organización, de la infraestructura, del sistema de gestión, del proceso de atención, del equipamiento, ¿no? O otras cosas que también ya las acabamos de mencionar y que no están en esta lámina. Antes de pasar a ver esto, ¿alguna pregunta que haya quedado pendiente? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna cosa que no se haya entendido, que haya quedado pendiente? Si todo se ha entendido, entonces pasamos a esta lámina y voy a pedir ¿a quién? Voy a pedir a nuestro delegado que por favor la lea esta lámina. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí. Entonces, a ver, léela. Ya. Fíjate Bien, cómo están colocadas las flechas. A ver. Sí. En el análisis estratégico de los establecimientos de salud, en la parte superior tenemos al análisis de la demanda y oferta de la salud, la cual va a tener dos características, la demanda y la oferta. La demanda va a estar compuesta por la población, por la salud, por el saneamiento básico y la accesibilidad. Y de esta nosotros vamos a obtener indicadores. En la parte inferior, en la parte de oferta, vamos a tener a la gestión, a la productividad, recursos humanos, material y equipo, finanzas e infraestructura. Estos nos van a dar indicadores de estructuras, procesos y resultados. En la parte inferior del cuadro tenemos el análisis FODA de la situación de salud. Vamos a tener un análisis externo, donde vamos a tener las oportunidades y las amenazas. Y en el análisis interno, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Haciendo una agrupación de los indicadores, el resultado de todas las características de la demanda. Agrupando todo. Agrupando todo, tendríamos la identificación y selección de los problemas. Después de esto tendríamos que hacer una priorización de los problemas. De esta priorización de los problemas nosotros vamos a obtener objetivos generales. Luego tenemos el análisis de problemas nudos críticos y de estos vamos a obtener objetivos específicos. Ya. Entonces, todo esto tenemos que hacer para poder llegar a los objetivos generales y los objetivos específicos que ya los vamos a tener en el plan operativo. Entonces está claro, según lo que ha dicho su compañero, el análisis de demanda y oferta de salud y el análisis FODA que lo acabamos de ver. ¿Alguna pregunta en relación a esta transparencia, a esta lámina? ¿Alguna pregunta? Si no, ustedes la revisan, me preguntan en el seminario. Hasta acá hemos visto lo que es el momento de análisis. Y entonces ahora pasamos al tercer momento del planeamiento estratégico, que es el momento de síntesis.
Y dice que el momento de síntesis, FODA, dice que es una herramienta que nos aproxima al diagnóstico de la organización en base al análisis externo, que ya lo vimos, al análisis interno, para poder definir objetivos y metas. Dice que este momento de síntesis del FODA nos sirve para dar consistencia al análisis del ambiente interno y del ambiente externo, nos permite priorizar. ¿Qué cosa nos permite priorizar? Los problemas y por lo tanto los objetivos generales y los objetivos específicos. Nos ayuda a proponer los objetivos y nos ayuda a diseñar las estrategias. Entonces, si no tendríamos esto, entonces nos sería esto un poco difícil. En el momento de síntesis tenemos dos momentos. El análisis FODA, que prácticamente ya lo hemos estado haciendo, y a colocar lo que sería la matriz FODA. Y dentro de la matriz FODA tendríamos que hablar de la matriz de consistencia vertical y de la matriz de inconsistencia vertical. Análisis FODA. ¿Cómo obtenemos todos estos datos? ¿De dónde obtenemos los datos? Entonces tenemos que buscar fuentes de información. Y acá se mencionan las principales fuentes de información que serían información de reportes estadísticos, entrevistas con responsables de las áreas administrativas y de los servicios médicos, reuniones con el equipo de gestión y los responsables de los servicios médicos, los planes elaborados, o sea, plan estratégico y el plan operativo institucional, informes de diagnósticos, documentos de gestión. Entonces, de ahí nosotros podemos tener información, podemos recabar información para nuestro análisis FODA. Conclusión de lo que hemos estado hablando: análisis externo, oportunidades, amenazas o riesgos; análisis interno, fortalezas y debilidades. Esto también lo hemos visto, lo vamos a repasar. Dice, el análisis externo examina los factores económicos, sociales, tecnológicos y geográficos, y examina también los procesos o agentes que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión, y comprende lo que sería amenazas y oportunidades. El análisis interno, que es lo que acabamos de ver, dice, identifica los aspectos relacionados con la capacidad gerencial, con la capacidad financiera, con la capacidad tecnológica, con los procesos que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión desde el interior de la organización, y comprende lo que serían las debilidades y las fortalezas. Y concluimos en cuanto al análisis FODA, que dice que las fortalezas permiten aprovechar las oportunidades o enfrentar las amenazas. Eso te sirve para hacer su análisis. Las debilidades ocasionan no aprovechar las oportunidades y no se exponen a las amenazas. Y las amenazas se aprovechan de las debilidades. Y acá hablamos, hasta acá, ¿alguna pregunta? Algo que no esté claro, porque si no acá nos podemos perder. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Claro, doctora. Ya. Más adelante vamos a hablar qué es de consistencia vertical y qué es de inconsistencia, ¿no? Y decimos que la consistencia vertical del FODA nos va a facilitar los cruces de las estrategias, porque ustedes todo lo que hemos estado mencionando como ejemplos, ustedes lo van a tener que poner, y eso les va a hacer para hacer sus cruces, y cruzamos fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas. Entonces, matriz inconsistente. Entonces, esta matriz inconsistente, ven, solamente habla de fortalezas, habla de oportunidades, habla de debilidades y habla de amenazas. O sea,
cuando nosotros hacemos ya el cruce que acabo de mencionar, entonces recién estamos hablando de una matriz consistente. ¿Sí? Los que han hecho el seminario, el grupo de que le toca seminarios ahora y el grupo de lunes, que su seminario quedó pendiente porque no sabían cómo hacerlo, quedó pendiente para el próximo lunes, entonces van a poder entender esto a lo que me estoy refiriendo. Y acá, cuando se hace el cruce, dice ya matriz de consistencia vertical. Fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, debilidades, amenazas. Y quiero llamar la atención en esta forma, cómo está, digamos, cómo está puesto, ¿no? Cómo está especificado. No está puesto, digamos, en vertical o, por ejemplo, oportunidades, amenazas, ¿no? Está puesto de esta manera. ¿Qué oportunidades hemos tenido? ¿Qué amenazas? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades? Le voy a hacer una pregunta para Lucía Flores. ¿Qué te facilita? Sí, doctora. ¿Qué te facilita, digamos, el tener esta matriz puesta así? O sea, el que tú tengas que listar dónde están las oportunidades, dónde están las amenazas, la fortaleza, las debilidades, o lo hemos debido poner así en vertical, oportunidades, amenazas e ir bajando. ¿Eso te ayuda en algo? Sí, para poder relacionar, como se mencionaba, las fortalezas van a poder permitir aprovechar las oportunidades. Entonces, para saber cuáles son las oportunidades que se tienen que aprovechar y cuáles son las amenazas que se tienen que enfrentar, y lo mismo con las debilidades, para hallar la relación y poder realizar los cambios de acuerdo a esta matriz. Perfecto, muy bien, Lucía, gracias. Entonces decíamos, ustedes ven el cruce que se está haciendo, lo que ya lo explicó también su compañera. Y finalmente pasamos a lo que sería el momento estratégico del plan estratégico. Y este momento estratégico dice que propone las estrategias de la organización en base a la matriz FODA. Entonces hemos hecho nuestra matriz. Hemos hecho nuestra matriz de consistencia vertical, ¿no? Como dice ahí, y pasamos luego para poder ver el momento estratégico, o sea, los objetivos estratégicos con los cuales vamos a concluir. Y acá decimos, ¿cómo hacer para plantear una estrategia? Y tenemos preguntas, 3 preguntas. Las preguntas son, ¿cuál es mi factor de valor? ¿Qué es lo que el cliente valora de nosotros? Viene otra pregunta. ¿Tengo una ventaja competitiva? Dice, una ventaja es competitiva solo si es sostenible en el tiempo. Y viene una tercera pregunta que es, ¿cuál es mi estrategia competitiva? Y dice, ¿cómo haremos? Y ahí decimos, ¿cómo haremos que mi ventaja competitiva siga siendo sostenible en el tiempo? Y acá un paréntesis para decirles, si la ventaja competitiva no se puede sostener en el tiempo, o sea, por ejemplo, decimos, vamos a disminuir en un 10% el costo de la consulta. Esa va a ser una ventaja competitiva. Entonces, eso tenemos que mantenerlo, pero si pasan 3, 4, 5 meses y volvemos al costo antiguo, entonces no estamos haciendo que esa ventaja competitiva, ¿no?, sea sostenible en el tiempo, como dice ahí esa transparencia. Las estrategias, ¿qué cosa es una estrategia? Ya hemos estado hablando de estrategias también y hemos estado definiendo. Se refieren a la forma como las organizaciones alcanzan sus objetivos. Y decimos también, las estrategias responden a la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a actuar para alcanzar los objetivos propuestos y cómo voy a responder a la competencia? ¿No? Entonces, la estrategia se refiere a la forma como las organizaciones van a alcanzar sus objetivos. Y las estrategias responden a cómo voy a actuar para alcanzar los objetivos propuestos y cómo voy a responder a la competencia. Por lo tanto, si hablamos de objetivos estratégicos, tendríamos que decir que esos objetivos se elaboran considerando los elementos que se requieren para lograr la estrategia. Y deben ser mesurables, o sea, que se puedan medir,
y que sean alcanzables. Entonces, no tratemos de tener unos objetivos demasiado onerosos, demasiado amplios, ¿no? Porque eso sí nos puede traer problemas. Los objetivos estratégicos, por lo tanto, deben cumplir 3 condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones que deben cumplir esos objetivos estratégicos? Deben ser para toda la organización, deben ser de manera permanente y deben formularse en la medida de lo posible en términos cuantitativos, ¿no? Deben ser para toda la organización, deben estar de manera permanente y deben formularse en la medida de lo posible en términos cuantitativos. Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy día, donde tenemos que la misión tiene que ver con el análisis interno, con el análisis externo de lo que hemos hablado y con el análisis comparativo. Todo esto representa el diagnóstico. Y de este diagnóstico es que nosotros vamos a generar los objetivos estratégicos. Puede ser un objetivo estratégico, 2, 3 y 4 objetivos estratégicos. Todo lo que está con verde más oscuro que habla de acciones o actividades, no lo mencionamos porque esto ya se refiere a lo que sería el plan operativo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta? Sí, Stephanie. Doctora, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta respecto al FODA. En cuestiones de la fortaleza, debilidades, ¿hay una numeración exacta o poner cuántas debilidades y cuántas amenazas se tendría que tener? Si hay una cantidad de fortalezas, o sea... Ya. Mira, yo te diría, no puedes hacer mucho, porque si haces mucho no puedes trabajar. Podría ser unas 5 fortalezas, pero a la vez tienes que tener en cuenta que tienes que tener el mismo número de fortalezas, de debilidades, de oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque si no tienes el mismo número, no podrías hacer el cruce. Por ejemplo, vamos a decir, solamente has puesto 2 fortalezas, pero has puesto 6, 7 oportunidades. Has puesto una amenaza. Has puesto como debilidades de repente las 4. Entonces te das cuenta que tienen son diferentes en cuanto a cuántas son. Entonces tú no podrías hacer tu cruce. Por lo tanto, tienes que ser, si pones 4 oportunidades, 4 amenazas, 4 fortalezas y 4 debilidades para que puedas hacer tu cruce. Si no, imagínate cómo harías el cruce. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, doctora. Una pregunta más. En el caso del cruce, ¿cómo se tendría que redactar en el campo de fortaleza y oportunidad? Depende cómo has redactado tu oportunidad o tu fortaleza. Entonces vamos a decir, tu oportunidad es que el sector salud va a dar mayor presupuesto para el establecimiento. Es la oportunidad. La fortaleza es que tienes, digamos, el recurso humano calificado. Y la debilidad es de repente que te faltan especialistas. Entonces puedes hacer ese tu cruce diciendo que mediante la mayor asignación de recurso económico se contratará, digamos, médicos especialistas de las especialidades que actualmente no hay. ¿Me entendiste? Sí, doctora. Ya. Saldaña. Sí, doctora, aparte de que no hay un cruce en la matriz FODA de consistencia, ¿hay alguna otra diferencia con la matriz de consistencia vertical? No. Esa es la de consistencia vertical, donde tú haces el cruce, y en la otra, donde no hay ningún cruce, solamente listas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es la matriz de inconsistencia. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a tener que decirles
voy a tener que decirles algo. No les he pasado la lista, pero hoy día me han faltado 10 de sus compañeros. Y entonces 10 ya es bastante. Ustedes ven que yo paso una lista indirecta. Si comienzan así a faltar, yo voy a tener que pasar lista completa. Y ustedes saben que con el 30% de su sílabus, entonces ya no podrían dar ni sus exámenes ni continuar. La otra cosa, por respeto al docente y por respeto a ustedes mismos, no pueden entrar y salir, entrar y salir, porque eso nos distrae, ¿sí? Y lo otro que les tengo que decir es que tienen que ir leyendo, porque si no se nos va complicando las cosas para el día del examen. No sé si algo que haya quedado ahí flotando que no se entienda, para que me puedan hacer la pregunta. Si no hay preguntas, entonces con eso estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día miércoles y estaríamos dando por finalizado toda la exposición sobre plan estratégico. Nos vemos con el grupo de seminario en unos minutos, ¿sí? Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias a todos ustedes.